1 de la tarde ya con 6 minutos. Bienvenidos a esta segunda hora de la rotativa del aire en RPP, la voz de todo el Perú. Mi nombre es Johanna Castro y lo prometido es deuda. Hoy vamos a estar hablando, como ya lo habíamos anunciado, de los derechos laborales y las obligaciones que tiene su empleador, la empresa en la cual usted trabaja precisamente con cada uno de ustedes. Lo vamos a conversar con Fabiola Rueda, especialista legal de la SUNAFIL, para que nos aclare todo el panorama. Lamentablemente tenemos un país en el que la mayoría de personas trabaja en la informalidad, llegamos casi al 80%, pero ¿qué pasa del otro lado? ¿Cuáles son los deberes y derechos también que pueden tener los empleados que sí pertenecen al lado formal? Fabiola, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. En primer lugar, por favor, permíteme extender un saludo hoy, 1 de mayo, a cada uno de los trabajadores de nuestro país por su esfuerzo incansable para construir un Perú mejor y decirles que desde SUNAFIL ratificamos el compromiso por redoblar nuestros esfuerzos para garantizar el trabajo decente y seguro en todo el Perú. En efecto, como tú lo señalas, un gran problema que aún se mantiene es el tema de la informalidad, ¿no? Tenemos un alto índice de informalidad y eso es indudable, pero desde SUNAFIL trabajamos para poder contribuir a la formalización laboral y también para que se respeten los derechos de los trabajadores, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, a gozar de la remuneración mínima vital, que actualmente es 1025, a que se respete la jornada ordinaria máxima y también a garantizar que los ambientes de trabajo sean ambientes de trabajo seguros, ¿no? En donde los trabajadores no estén expuestos a peligros, a riesgos, sino que por el contrario el empleador cumpla con sus obligaciones para brindar condiciones seguras de trabajo. Y Fabiola, ¿qué te parece si empezamos por lo puntual? Hoy, por ejemplo, ¿cuánto debe recibir un trabajador? Es decir, en su remuneración, ¿equivalente a cuánto? Bien, hay que tener en cuenta que se pueden presentar hasta 3 supuestos. El primero de ellos es, hoy lunes 1 de mayo es un feriado nacional, por tanto el trabajador tiene derecho a descansar. Si el trabajador descansa, bueno, se le va a pagar como si hubiera ido a trabajar. Ahí no hay ninguna sobretasa adicional. ¿Qué sucede si yo hoy, 1 de mayo, laboro? En este caso, en mi boleta yo voy a ver por este día 3 pagos. El pago por el feriado, que ya está incluido en mi remuneración mensual habitual. Una remuneración adicional por la labor que estoy efectuando el día de hoy. Y otra remuneración equivalente a la remuneración diaria como sobretasa, precisamente porque hoy debía estar descansando, pero estoy trabajando, ¿no? Y si es que no sucede eso, te interrumpo aquí, porque si es que no sucede eso, es decir, si al trabajador no se le ha dicho nada, no se le ha dicho si podrían llegar quizá a un acuerdo, a una coordinación, o si es que ha ido determinadas horas, ¿no? Dependiendo de las funciones también que cumplen. ¿Cómo sería en ese tipo de casos? Sí, hay que tener en cuenta que adicional a la sobretasa que he señalado, también podría ser que el empleador otorgue un descanso sustitutorio. Es decir, yo trabajo hoy día, pero no me compensan con ninguna sobretasa, sino descanso en otro día, ¿no? Eso también podría suceder. ¿Qué sucede si es que no me dan descanso sustitutorio y tampoco me pagan la sobretasa como he señalado? En este caso, el empleador estaría incurriendo en un incumplimiento, en una infracción que en este caso SUNAFIL puede verificar, ¿no? Los trabajadores que el día de hoy, 1 de mayo, estén trabajando y no suceda ninguna de estas dos situaciones, puede alertarnos presentando la denuncia correspondiente para que nosotros realicemos la verificación. Y muchos dirán en estos momentos también, ¿cómo hago no sé si llamar de la denuncia, el reporte? Porque muchos dicen, tengo temor, ¿no? O sea, ha pasado esto en una ocasión, pero podría tener represalias, es decir, podrían empezar a incomodarme en mi trabajo o a mandarme a otra área o a retrasarme el pago. Estoy poniendo varios supuestos que se podrían dar. Sí, en efecto, lo que tú señalas es correcto. Muchos trabajadores tienen temor de presentar las denuncias precisamente por temor a las represalias que el empleador pueda tomar. En este caso, nosotros desde SUNAFIL queremos garantizar que en este ejemplo, en el de que no se respete el descanso por el día feriado, los trabajadores con toda confianza pueden alertarnos. Nosotros tenemos un canal web a través de nuestra página web www.gov.pe/SUNAFIL. En la opción denunciar incumplimientos, es un aplicativo sumamente práctico en donde los trabajadores pueden presentar sus denuncias y alertarnos de esta situación. Hay una reserva de la identidad. ¿Qué quiere decir? Que los datos de identificación que el trabajador coloque solo quedan para nosotros, para la institución, más no
se informa, ¿no?, abiertamente al empleador. El empleador no va a saber bajo ninguna circunstancia quién fue el trabajador que presentó la denuncia. Y luego de ello, ¿qué sucede? La denuncia o el reporte es anónimo. ¿Qué pasa después? Luego de eso ingresa un proceso de calificación. Si es que la denuncia cumple con todos los requisitos, se genera un documento denominado orden de inspección por el cual se le asigna ya a un inspector la investigación correspondiente al caso, ¿no? En este caso el inspector, a través de las diversas modalidades de actuación que tiene y que la ley le faculta, realiza la investigación correspondiente y puede, en este caso, si es que encuentra o se logra acreditar la existencia del incumplimiento, lo que va a hacer es requerirle al empleador, le va a dar un plazo razonable para que acredite el cumplimiento de la obligación. En este caso sería el pago, ¿no? Porque estamos hablando de que no le han pagado la sobretasa al trabajador en el caso de la labor en día feriado. Entonces se le va a dar un plazo y tiene la opción el empleador de poder cumplir. ¿Por qué? Porque desde SUNAFIL, quiero que esto por favor lo puedan comprender, no somos una entidad que busque perseguir a los empleadores, sancionarlos, multarlos, sino por el contrario, queremos el cumplimiento de los derechos sociolaborales. Fabiola, ¿y qué tipo de cifras manejan? Es decir, los reportes que llegan a SUNAFIL son justamente por el no pago de las horas o del día trabajado, por acoso, porque no se le dio la remuneración. Es decir, ¿las cifras son un equivalente a cuánto? Bien, en este caso hay un alto índice de incumplimientos. Si hablamos de alto índice de incumplimientos, podemos encontrar que existe un alto índice de incumplimientos en cuanto al pago de sea remuneraciones o sea liquidación. Es decir, en el momento en que se extingue la relación laboral, los empleadores incumplen en mayor medida en pagar dentro de las 48 horas que determina la ley la liquidación que corresponde. Adicional a ello, también seguido de eso existe un incumplimiento en cuanto al cumplimiento de la jornada ordinaria de trabajo, ¿no? Es decir, por ahí los empleadores les exigen a los trabajadores a quedarse más de las horas que la ley establece. Y también hay que tener en cuenta que existe también un alto índice de denuncias en cuanto a condiciones seguras, ¿no? Por eso es que desde SUNAFIL siempre estamos trabajando, por ejemplo, para visitar, en este caso, las obras de construcción que reportan un alto índice también de siniestralidad. Y en el contexto, digamos que, y esto es lamentable además, ¿no? Vemos feminicidios, ataque a la mujer, pero también vemos y conocemos de reportes de acoso. ¿Está incrementándose o ustedes han observado que se ha incrementado el reporte por este tipo en SUNAFIL? Bien, una cifra exacta no podría en este momento señalarte, pero sí hay que tener en cuenta que desde SUNAFIL tenemos competencias para intervenir en el sector privado ante denuncias frente, por ejemplo, a hostigamiento sexual, ¿no? Recordemos que a nivel de esa materia, en cuanto a materia de hostigamiento sexual como SUNAFIL, tenemos competencia no solamente para verificar, en este caso, los casos puntuales de hostigamiento y determinar, sino también en el caso de las obligaciones que la ley le faculta, le da al empleador para prevenir los actos de hostigamiento sexual. Recordemos que los empleadores tienen la obligación, por ejemplo, de capacitar a sus trabajadores en materia de hostigamiento sexual, precisamente para evitar llegar a situaciones de hostigamiento. Entonces la SUNAFIL sí verifica, por ejemplo, que se cumpla con las capacitaciones, que las empresas cuenten con su comité de intervención frente al hostigamiento sexual o con su delegado, que se cumpla con la difusión de los canales con los que cuentan los trabajadores para poder denunciar estos actos de hostigamiento sexual. Es decir, no hay, digamos, una necesidad de pruebas, pero sí, por ejemplo, de un testigo en el caso de acoso. Indudablemente, ante una denuncia de hostigamiento sexual, es mucho más rico en el tema de la valoración de los medios probatorios si se tiene una prueba contundente. Pero no quiere decir que por el hecho de que solamente imaginemos, tengamos el testimonio de la víctima, esa denuncia va a ser descalificada porque solo se cuente con ese medio probatorio. No, el testimonio de la víctima es un medio probatorio muy valorado, es muy rico en medio probatorio, y entonces, si yo soy víctima, lamentablemente, de hostigamiento sexual y veo que mi empleador no es mi aliado, no ha seguido las obligaciones que la ley le faculta, puedo recurrir a SUNAFIL con toda confianza porque mi solo testimonio va a tener indudablemente un valor inmenso. Pero antes de eso sí existe también la obligatoriedad de la empresa de realizar el trabajo preventivo, de capacitación, de charlas, de información. Correcto, porque tengamos en cuenta que no solamente la empresa debe buscar sancionar, recordemos que se puede sancionar al hostigador si es que se compruebe el acto de hostigamiento, pero allí no radica, ¿no? Tenemos que ir a fondo, ¿cuál es la raíz? Y entonces vienen las obligaciones en materia preventiva.
Capacito a mis trabajadores en materia de hostigamiento sexual. ¿Para qué? Para que sepan cómo identificar y cómo denunciar ese tipo de conductas. Capacito a los miembros de mi comité, conformo mi comité si estoy en esa obligación o nombro al delegado. Además, difundo cuáles son las herramientas, cuáles son los medios por los cuales los trabajadores pueden denunciar, y además también no olvidemos, las empresas tienen la obligación de registrar ante el Ministerio de Trabajo, que tiene un sistema para ello, cuando se presentan casos de hostigamiento sexual y cómo es que concluyen estos procedimientos. Cerrar el proceso en términos sencillos. ¿Cómo pueden comunicarse a SUNAFIL? Sobre todo teniendo en cuenta que nos ha dicho que se mantiene todo de manera anónima. ¿Bajo qué canales? Sí. Nosotros tenemos un canal virtual para presentación de denuncias. Tenemos nuestro canal virtual a través de nuestra página web www.gov.pe/sunafil en la opción denunciar incumplimientos. O también pueden acercarse de forma presencial a cualquiera de nuestras oficinas. Estamos en todas las regiones del país, y si necesitan aclarar alguna duda, tienen alguna consulta, pueden llamarnos a nuestra central telefónica 390-2800, opción 1, o también a través de nuestra página web en nuestro aplicativo SUNAFIL Responde, que está las 24 horas, los 7 días de la semana, para que puedan acceder a él. Clarísimo. Muchas gracias, Fabiola Rueda, especialista legal de SUNAFIL, por estar con nosotros en la rotativa del aire. Ya tienen toda la información, los canales, la línea telefónica. Momento ahora de escuchar a nuestros anunciantes. Volvemos. Hay más, por supuesto, en la rotativa del aire. Esto es RPP, la voz de todo el Perú.